revelado el escalofriante video que embrujó a 3.000 soldados en la noche terror Sinister M. La noche se cernía oscura sobre Iztapalapa, un barrio olvidado donde la violencia se había convertido en parte del paisaje. Luis, un joven soldado de 23 años, había pasado la mayor parte de su vida intentando proteger lo único que realmente amaba, su madre, Cristina. Pero esa noche, algo terrible cambiaría su destino para siempre. En su celular, un mensaje anónimo iluminaba la pantalla. La vista de su madre, atrapada en un video perturbador, hizo que el corazón de Luis se detuviera. Miradas sombrías, susurros escalofriantes, era un aviso aterrador. La sombra oscura acecha, advertía la imagen de su madre, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Más de 3.000 soldados ya habían visto ese video. El eco de sus susurros invadía su mente. ¿Qué sabían? La comunidad estaba atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, todo el barrio era un polvorín. La confianza se había evaporado. La policía, sumida en la corrupción, no sería de ayuda. Este enemigo parecía crecer desde dentro, alimentándose del pánico colectivo. A medida que las luces titilaban, Luis solo podía pensar en su madre. Cristina, murmuró, mientras un escalofrío le recorrió la espalda. Las sombras parecían moverse a su alrededor, sentía el sudor frío en sus manos mientras se adentraba en la oscuridad. Las historias que su abuela le contaba sobre entidades malignas estaban resonando en su mente. Entonces, el silencio se rompió. Un grito desgarrador flotó en la brisa nocturna, helando su sangre. No, exclamó, mirándose a sí mismo, desorientado. En un instante, su madre había desaparecido, como si la oscuridad se la hubiera tragado. La angustia lo invadió, el pecho le palpitaba con fuerza. Caminaba sin rumbo, en un laberinto de calles desiertas, donde cada sombra parecía una presencia amenazante. De pronto, se encontró con Martín, un viejo amigo que ahora era detective privado. Luis, no hay tiempo. He escuchado cosas sobre un culto que está detrás de todo esto. Las personas desaparecidas buscan volver, y a veces lo logran, le advirtió Martín, con el rostro pálido. Mi madre no puede estar involucrada en eso, gritó Luis, sintiendo una desesperación férrea apoderarse de él. La posibilidad de un horror sobrenatural llenaba su mente, pero el deseo de salvar a Cristina era aún más fuerte. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cuando el reloj marcó la medianoche, Luis llegó a una casa esquecida que parecía llamarlo. En su interior, objetos antiguos y símbolos extraños reverberaban con una energía inquietante. Un viejo curandero, antes respetado, había vivido allí. Mientras hurgaba entre las cosas, descubrió relatos de su propia familia entrelazados con la historia del culto. Dolor, sufrimiento, un legado que su madre había intentado dejar atrás. Pero no había tiempo para perder, cada instante podía ser crucial. Sintió un escalofrío al oír un chirrido proveniente de la puerta detrás de él. ¿Sería el momento en que la oscuridad lo atraparía también a él? La urgencia lo consumía mientras avanzaba a ciegas. ¿Lograría salvar a su madre de un destino aterrador? La puerta chirrió y una ráfaga de aire helado lo golpeó en el rostro. Luis se giró, sintiendo la tensión en el ambiente. La luz tenue que entraba por una ventana rota proyectaba sombras distorsionadas en las paredes, creando figuras siniestras que parecían observarlo. Sin pensarlo, su corazón latía como un tambor, cada pulsación resonando en su pecho. El sonido de un murmullo surgió del pasillo oscuro más allá de la habitación. ¿Era su imaginación? Cristina susurró, apelando a la esperanza, aunque el eco de su voz se perdió en la penumbra. Cada paso que daba lo acercaba a un abismo del que no estaba seguro de poder regresar.
Martín había mencionado un culto y las historias de su familia se agolpaban en su mente, pero ¿y si la verdad era aún más aterradora? De repente, una sombra se deslizó por el suelo, moviéndose ágilmente hacia él. Louis sintió el escalofrío recorrer su espalda y, presa del pánico, se giró de nuevo hacia la puerta, solo para encontrarla completamente cerrada. «No», gritó, golpeando la madera con los puños. El aire se volvió denso, y una risa burlona llenó el espacio, como si la misma casa se mofara de su desesperación. Recordó haber leído en aquel libro polvoriento sobre rituales oscuros. ¿Podría haber alguna conexión? Con manos temblorosas, empezó a buscar entre los objetos, una vela, un espejo cubierto de polvo, y postales descoloridas que parecían enviar mensajes de un pasado trágico. Un destello de luz captó su atención hacia un rincón de la habitación, un espejo más grande, enmarcado en una madera oscura, adornado con simbologías olvidadas. Sin pensar, se acercó. Al verse reflejado, sintió algo extraño. Su imagen parecía distorsionarse y, en ese mismo instante, el rostro de su madre apareció fugazmente detrás de él en el espejo, pálido y atrapado. «Cristina», gritó, extendiendo la mano hacia la superficie fría y lisa. Pero en un parpadeo, todo se desvaneció, dejándolo vacío, rodeado de un silencio ensordecedor. El reloj marcaba la 1 de la mañana. Mientras el puntero se movía, Luis podía sentir la presión creciente en el aire, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. Justo entonces, un llanto distante emergió de las sombras, el llanto de mujeres que parecían clamar por ayuda, un eco desgarrador que llenaba su corazón de terror. «Nadie escapa», una voz susurrante emergió del espejo, resonando en su mente. Recordó lo que había dicho Martín sobre las almas atrapadas, sobre aquellos que eran reclamados por el culto. ¿Podía su madre ser una de ellas? Louis se tambaleó hacia atrás, intentando asimilar la terrible posibilidad. La casa misma parecía cobrar vida, haciéndose eco de sus miedos, y una frialdad abrumadora comenzó a envolverlo. De repente, imágenes frenéticas de soldados y su madre entrelazados aparecieron en su mente, risas ocultas, rostros deformados por la maldad que acechaba al culto. El llanto se intensificó, resonando dentro de su cabeza. Sin saber qué haría, decidió que debía salir de allí. Corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada a cal y canto. La risa burlona resonó de nuevo, y Luis supo que algo lo vigilaba, esperando el momento de actuar. El vapor de su respiración formaba nubes en el aire helado cuando una figura oscura emergió detrás del espejo, su figura alta y retorcida manifestándose lentamente. «Luis, ¿te gustaría reunirte con ella?» Cada palabra era un susurro que latía en su corazón. La desesperación invadió su mente mientras, a través de la oscuridad, percibió una espada entre las sombras, apuntando directamente hacia él. Fue entonces cuando el rayo iluminó el cuarto, revelando el rostro de su madre, un grito ahogado e indescriptible. Louis sintió que el mundo se le desvanecía. «Cristina». Su grito resonó en la noche, mientras la oscuridad parecía estallar a su alrededor. ¿Logrará encontrar la forma de enfrentarse a lo que lo acecha? La pieza final de este rompecabezas parecía cada vez más cerca, pero también más peligrosa. Cuando el grito de Luis se desvaneció, el silencio que lo rodeaba se tornó insoportable. El eco de su desesperación estaba ahora atrapado entre las paredes de la habitación, mientras la figura oscura detrás del espejo tomaba forma. Un sudor frío recorría su frente, y un escalofrío le atravesaba la espalda, haciéndolo sentir como si estuviera realmente siendo observado. La figura era un hombre alto, su rostro marcado por cicatrices y una mirada vacía, como si su alma hubiese sido devorada por el terror. «Ella está aquí», dijo en un tono casi hipnótico, mientras una sombra siguió su contorno, moviéndose como si estuviera viva. «Siempre está buscando a los que pueden ayudarla a salir. Mamá». Louis gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Las palabras del extraño lo atravesaron con una desesperación aún más profunda. Su madre, esa presencia cruel, se lo había llevado, y ahora su única esperanza parecía estar oculta en ese espejo maldito. La voz continuó, atrapando su atención. «Soy parte de ella. Formamos un lienzo de sufrimiento y tú, querido, eres la última pieza». La risa burlona resonó de nuevo, ahora más cerca, más visceral.
Luis no podía soportar más. Necesitaba romper el hechizo, necesitaba encontrar la forma de escapar. Se dio la vuelta, buscando a tientas entre los objetos desordenados. Entre ellos, un antiguo libro que había pasado por alto al principio. Rituales de liberación, podía leer en la desgastada portada. Dejó que su instinto lo guiara, hojeando rápidamente sus páginas. La desesperación lo empujaba, las palabras bailaban en su mente mientras el murmullo en el pasillo se intensificaba, ahora resonando en un canto oscuro, casi encantador. Mientras buscaba, una sombra se acercaba lentamente a sus espaldas. No podía verlo, pero podía sentirlo, el aliento helado que le erizaba la piel. «Déjala ir, Luis», decía la figura, ahora tan cerca que casi podía tocarlo. «No puedes salvarla. Y si no la dejas ir, podría reclamarte a ti también». El corazón de Luis latía desbocado. Se había enfrentado a la desesperación, pero la idea de perder a Cristina lo paralizaba. ¿Qué debía hacer? Los recuerdos que llenaban su mente eran vívidos. Su risa, sus ojos, el calor de su abrazo. Todo eso podía desvanecerse por siempre. Tomando una decisión arriesgada, alzó el libro. «Déjame verla», exigió, su voz resonando con una desesperación que él mismo no sabía que poseía. Las sombras a su alrededor tambalearon, como si la misma casa estuviera sintiendo su desafío. «Déjala ir o perderás a más de lo que jamás imaginaste», y en un giro sobrenatural, las paredes comenzaron a romperse, crujidos de madera desgastada sonaban como el canto de almas atormentadas. Luis abrió el libro en la página de un ritual, pero las palabras parecían anticuadas y confusas, entrelazadas con un sentido de urgencia abrumador. Todo su ser ansiaba actuar. «Cristina», gritó una vez más, mientras la oscuridad giraba a su alrededor en un remolino de terror. El reflejo en el espejo empezó a distorsionarse nuevamente, y el rostro de su madre apareció, más pronunciado que nunca, su mirada llena de angustia. «Luis, ayúdame», imploró ella, y por un momento, todo su dolor llenó el ambiente. Tomando aliento, Luis lanzó el libro al suelo y se dirigió hacia el espejo, decidido a cruzar ese umbral. Pero, justo antes de que su mano tocara la superficie, una fuerza lo detuvo. La figura oscura se interpuso en su camino, y la casa emitió un grito aterrador, como si los muros finalmente se retorcieran por el dolor insostenible de los que habían quedado atrapados. Luis sintió que todo se desmoronaba bajo sus pies. «No puedes irte sin pagar el precio». La voz resonó, y él comprendió que estaba en la última línea entre el salvamento y la condena. La oscuridad giró y se arremolinó a su alrededor, mientras el llanto de su madre se convertía en un grito agonizante. Y entonces, una idea desesperada surgió en su mente, tal vez el sacrificio era la única forma de liberar a Cristina. ¿Pero qué precio estaba dispuesto a pagar? La habitación temblaba, y el espejo brillaba con una luz amenazante, como si los secretos de toda la casa estuvieran a punto de ser revelados. El tiempo se estaba acabando. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por su madre? En la oscura eternidad que lo rodeaba, Luis estaba a punto de tomar una decisión fatal. La presión en el aire era densa, como si la casa hubiera contenido su aliento en anticipación. Luis se sentía atrapado en un torbellino de desesperación y terror. El eco del lamento de su madre reverberaba en su mente, su voz desgarrada y llena de dolor era como un gancho que lo mantenía al borde de la locura. «¿Qué estás dispuesto a perder, Luis?», murmuró la sombra, proyectando una risa vacía que sonaba más como un llanto. Luis cerró los ojos, intentando concentrarse, recordar cada detalle de su madre, cada rayo de luz que había traído a su vida. No podía dejarla caer en el abismo. Retrocedió un paso, sintiendo que el tiempo se alejaba como un río desbordado, y en ese momento recordó el ritual. Había promesas en las palabras garabateadas del libro, promesas de liberación y condenación. Pero, había un problema, el precio a pagar. «¿Qué necesito hacer?», preguntó, su voz resonando con un tono de firmeza que ni él se creía capaz de mostrar. La figura detrás del espejo se movió, y su risa se volvió apenas audible, como el rasguño de uñas en una pizarra. «El sacrificio es poderoso, pero no es suficiente. Necesitas entrar. Necesitas dejar que su dolor te atraviese. Solo así podrás salvarla». La idea lo hizo temblar. ¿Entrar?
¿A dónde? Podía sentir el zumbido en sus venas, la lucha entre el deseo de salvar y el miedo que lo dominaba. El espejo emanaba un brillo hipnótico, como una trampa seductora. Luis, volvió a clamar la voz de su madre. La angustia en su grito lo atravesó como un cuchillo, y sintió que su corazón se desbordaba de amor y miedo. Sin saber realmente lo que hacía, dio un paso hacia adelante, acercándose al espejo que comenzó a vibrar. La superficie ahora marcaba un camino hacia la oscuridad, distorsionando la realidad. Todo su ser gritaba advertencias, pero el amor por su madre lo empujaba sin retorno. Extendió su mano, sintiendo un frío intenso, como si fuera un portal hacia lo desconocido. Un brazo surgió del espejo, agarrándolo por la muñeca. Era suave y frío, como un viento helado. El dolor en su pecho se intensificó, y sintió que una sombra lo envolvía, absorbiendo cada rayo de esperanza. No estás solo en esto, susurró un eco, mientras la oscuridad giraba a su alrededor. Ella necesita más que solo un sacrificio. Necesita tu alma. Luis sintió un abismo de horror. La figura detrás de él se reía de su lucha interna. Cedar es la única forma de liberarla, continuó, su voz un susurro oscuro que retumbaba en su cabeza. La imagen de su madre convenciéndolo, lastimada, pero ¿dónde terminaba su amor y comenzaba el sacrificio? Desesperado por encontrar una respuesta, recordó el antiguo libro, que ahora parecía una losa pesada en el suelo. Se agachó por un instante y lo abrió de nuevo, buscando alguna palabra mágica que pudiera salvarlo. Las líneas se movieron ante sus ojos, y al llegar a un párrafo sobre el valor de la sangre y el compromiso, supo que había encontrado lo que necesitaba. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a pagar ese precio? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Desde el espejo, otro grito emergió, este era diferente, un lamento que se transformó rápidamente en un grito de furia. La figura en el espejo comenzó a perder su forma, buliendo en un torbellino de sombras y gritos. La casa temblaba con fuerza, las paredes crujían como si intentaran advertirle, el horror se intensificó mientras Luis se levantaba. Coló su mente en su mano, sintiendo el sudor interrumpido por la presión de la inminente decisión. La luz del espejo seguía brillando, pidiendo su atención, y la pregunta giraba en su mente, ¿qué tan lejos llegaría para salvar a quien amaba? Al final, la línea se volvió más delgada. Una parte de él estaba lista para ceder, mientras otra insistía en luchar. El dolor del sacrificio parecía inevitable. En el instante previo a que su mente decidiera, un súbito pánico invadió su corazón. No te vayas, Luis. No te entregues, murmuró la figura oscura, sus ojos vacíos ahora iluminados por un destello de lo que solía ser humanidad. Y en ese instante de indecisión, el espejo explotó en una luz deslumbrante que lo envolvió todo, llevándose consigo su grito apenas expresado y dejando solo la oscura promesa de lo que vendría. ¿Qué precio realmente pagaría Luis para salvar a su madre? La respuesta se evaporaba en la niebla del horror que se arremolinaba, mientras su destino se cerraba como una trampa. La luz del espejo lo absorbió como un remolino. Luis sintió que todo a su alrededor se desvanecía, las paredes de la casa como fantasmas que se desplomaban en la nada. Un grito sordo lo envolvió, un eco de desesperación que retumbaba en su mente. Era su madre, pero la intensidad de su lamento se tornaba en una mezcla de terror y agonía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. De repente, cayó en una oscuridad profunda. No había suelo, las leyes de la física parecían reescribirse en ese lugar donde se encontraba. Al abrir los ojos, vio un paisaje distorsionado, sombras que se retorcían en su alrededor, cada figura un recordatorio de su propia desesperación. La figura de su madre apareció, pero ya no era la que recordaba, su rostro se transformó en un lienzo desgarrado cruzado por lágrimas de sangre. Luis. La voz resonó, pero esta vez era más un grito de súplica que un llamado. Ayúdame. Él dio un paso adelante, pero su mente se llenó de confusión. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz resonando en el vacío como si la absorción de toda la luz hubiera alterado la estructura misma de su ser. Estás dentro de mi dolor, respondió la figura, ahora más etérea, pero mantenía los ojos profundos y llenos de tormento. Tienes que sentir lo que estoy sintiendo. Solo así podrás liberarme. La idea lo llenó de horror.
Sabía que entrar en el sufrimiento de su madre significaba abrirse a un abismo de dolor que podría consumirlo por completo. Cerró los ojos, intentando buscar una salida. Su mente retrocedía a los rituales del libro, a la idea de sacrificio que lo llevó hasta allí. Pero, ¿a qué costo? Una sombra oscura comenzó a rodearlo, ahogando su esencia, extrayendo la calidez de su ser. Luis sintió que algo se hundía en su pecho, el rastro del frío que había sentido al tocar el espejo ahora lo invadía todo. Su madre extendió su mano, como si pudiera alcanzarlo, pero la distancia entre ellos crecía. Luis, no te rindas. Siente mi dolor. Sálvame. Las figuras que danzaban a su alrededor empezaron a susurrar, voces entrelazadas que formaban un coro ensordecedor. Cede, cede. ¿Qué estás dispuesto a perder? Un pánico desbordante lo invadió, y sintió que sus propios recuerdos empezaban a desvanecerse. Había risas, abrazos, caricias de su madre que se deslizaban a la ira de esa obscura realidad. No puedo, murmuró, aferrándose a la esperanza, pero termina en llanto. No puedo sentir tu dolor. La sombra se intensificó, asentándose en su fondo, y, por un instante, Luis vio una imagen clara de su madre como la conocía, sonriendo en la cocina, el aroma de los tamales llenando el aire, una tarde soleada. Ese es el camino. Tienes que encontrar el amor en medio de este horror, susurró su madre, transformándose en una imagen serena en medio de la tormenta. Todo sacrificio vale la pena si es verdadero. Con un nuevo grito de determinación, Luis gritó, no más. No cederé a esta oscuridad. De repente, el suelo de sombra se dividió, revelando un rayo de luz que se expandía hacia su madre. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, el mundo a su alrededor empezó a colapsar. Las sombras gritaron, pidiendo venganza. No te vayas. Necesitamos tu dolor. Luis se sintió desgarrado entre dos fuerzas, su corazón latiendo a 1000 por hora. Tendría que elegir, pero el tiempo se acababa. Mientras el abismo abría su boca amenazante, sintió una nueva voz, suave y tenue como una pluma. Es tu turno, Luis. Toma la decisión. En ese instante, el horror de su decisión se hizo palpable. ¿Podría de verdad salvarla sin entregarse por completo? ¿Qué tal si, al enfrentarse a esta última sombra, su propia alma quedaba atrapada eternamente en la oscuridad? La casa retumbó con un grito ensordecedor. Era una advertencia. Y mientras Luis luchaba con su elección, el eco de la sombra se convirtió en una cadena de Miro, suyo y de su madre. La pregunta fluyó en su mente como una sombra oscura, ¿estaba listo para convertirse en parte de la oscuridad para salvarla? La oscuridad respiraba, la casa zumbando antes de romperse en un enigma de desolación. Luis cerró los ojos, sin saber si la luz lo llevaría de regreso o lo mantendría atrapado en la eternidad. La decisión se deslizaba hacia el abismo, una caída sin fondo, y al abrir la boca para gritar, todo se tornó en un silencio roto por un crujido aterrador. ¿Qué había detrás de esa luz? ¿Sería la salvación o el inicio de un nuevo horror? Un frío glacial lo envolvió, y Luis sintió como su corazón se detenía en ese silencio. La luz que lo deslumbraba parecía un faro, pero detrás, el abismo lo llamaba con una voz seductora, como un canto de sirena que prometía respuestas a un precio imposible de pagar. Se sintió caer, como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Con un golpe seco, sus pies tocaron tierra firme, pero no era la misma casa. Todo a su alrededor era un laberinto de espejos rotos y sombras al acecho, ecos distorsionados de lo que había sido su vida antes de entrar en ese portal maldito. Cada espejo mostraba fragmentos de su historia, imágenes que vibraban con dolor y miedo. Luis, la voz de su madre aún resonaba, como un eco tatuado en su mente. No te alejes. Al darse vuelta, la figura inconfundible de su madre apareció de nuevo. Estaba más allá de los espejos, atrapada en una red de cristal y sombras que pulsaban con furia. Su rostro, aún desgarrado, parecía a la vez una súplica y un desafío. Luis sintió un nudo en su garganta. Mamá, gritó, extendiendo la mano, pero cada movimiento se convirtió en un eco vacío, absorbiendo aún más su vitalidad. La risa de los recuerdos lo asaltó, risas que pronto se convirtieron en lamentos.
Un diálogo llameante surgió a su lado, las sombras murmuraban, se retorcían como serpientes. Podrías ser libre, Luis. Solo necesitas dar lo que no quieras. ¿Qué más puede quedar por dar?, pensó, sintiéndose cada vez más perdido. Las sombras palpitaban, pulsando en un ritmo constante que combinaba su miedo con la tentación. Todo lo que has amado, tu tristeza puede salvarte. Incluso tu alma. La desesperación llenó su pecho, y, por un breve momento, la idea lo tentó. Egoísmo se apoderó de su corazón, podría solo huir de ese tormento, dejar a su madre atrás. Pero en ese instante, un vislumbre de luz brilló en su mente, no puedo dejarla. No me rendiré. Luis corrió hacia esa figura de su madre, la oscuridad azotándole como un mar embravecido. Con cada paso, la tortura de las sombras era más intensa, como si sus gritos se transformaran en garras afiladas que trataban de atraparlo. Luis. No. La figura se desvanecía, su rostro ahora distorsionado entre la confusión y el terror. Tienes que enfrentar la verdad, no solo lo que sientes por mí. La luz, el amor, eso es lo que puede liberarnos. Una oleada de energía lo atravesó y, por un instante, vio su reflejo en un espejo cercano. Eran imágenes rápidas de sus miedos y sus anhelos, sus logros y sus fracasos. El dolor de una infancia regada de dudas, la ansiedad de convertirse en alguien que siempre había querido ser, y en medio de todo, la cálida sonrisa de su madre. Las voces en sus oídos ahora eran un alarido. La oscuridad siempre gana, Luis. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Aún así, Luis sintió que su determinación se fortalecía. No voy a dejar que me hagan rendir. Frente a esta oscuridad, soy más fuerte, gritaron sus pensamientos. Y, con un grito desgarrador que desafió a lo que fuera que lo mantenía prisionero, dio un paso hacia el espejo, la luz se intensificó, y la casa pareció temblar con su decisión. Pero, justo cuando estaba a punto de saltar hacia el reflejo, un grito acompañado de un eco aterrador resonó en su interior: Luis, no seas un tonto. Los espejos nunca muestran la verdad. El suelo se volvió inestable, y la oscuridad comenzó a devorarlo todo. Con el corazón latiendo en sus oídos, Luis sintió que todo lo que era empezaba a desvanecerse. Se lanzó hacia el espejo, sin saber si esa luz lo liberaría o lo atraparía para siempre. Luis. La voz de su madre retumbó, resonando con poder. No mires atrás. En el instante en que sus manos tocaron el espejo, la imagen de su madre fue tragada por la oscuridad. Luis sintió como la luz lo envolvía, y el desesperado grito de su madre clamaba en su mente. Cuando todo pareció calmarse, solo quedó el silencio, una calma tensa lo rodeaba. Luis abrió los ojos lentamente, ahora de pie en el vestíbulo de su casa, el espejo ante él, intacto. La memoria del abismo aún latía en su pecho, pero no había rastro de su madre. ¿Qué ha pasado?, murmuró, sintiendo que la angustia lo dominaba. Pero un destello en el espejo lo atrapó. Algo nuevo se reflejaba en la superficie, un oscuro destello que parecía moverse. El eco de la voz de su madre aún resonaba: la verdad siempre está a un paso de la oscuridad. Luis dio un paso adelante y, en ese instante, un frío intenso recorrió su espalda. El reflejo sonrió, y un miedo nuevo lo invadió. La lucha no había terminado. Tenía que regresar, buscar la realidad y enfrentar lo que había dejado atrás. Pero ¿qué o quién lo esperaba esta vez? El silencio se rompió nuevamente con un crujido lejano. La casa parecía estar consciente de su lucha. Algo estaba por suceder. ¿Quién realmente se encontraba del otro lado del espejo? Un sudor frío se deslizó por la frente de Luis mientras mantenía su mirada fija en el espejo. La imagen comenzaba a volverse más nítida, como si pulso nuevo insuflara vida a aquella superficie. El reflejo sonrió de nuevo, pero no era el de Luis, era una versión oscura de sí mismo, con ojos vacíos que parecían devorar el alma. ¿Qué quieres de mí?, su voz tembló, resonando en el vestíbulo vacío. Todo se sentía opresivamente inmóvil, como un momento previo a la tormenta. Luis retrocedió, pero el reflejo se movió, acercándose al vidrio con un gesto que hizo que su piel se erizara. De repente, un estremecimiento recorrió la casa, como si un profundo susurro atravesara las paredes.
Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra alargada se proyectó en el suelo, cruzando el suelo de madera hasta los pies de Luis. Él se sintió atrapado, un ratón en la trampa, y, al mismo tiempo, un impulso irracional lo llevó a hacer frente a lo que temía. «Deja de jugar», gritó, sintiendo que el eco de su voz era devorado por la oscuridad. «No tengo miedo de ti». Pero el reflejo no respondió, simplemente observó, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Y, de repente, una voz resonó en el aire, clara y penetrante: «Miedo, eso es lo que te hará caer, Luis». «Tienes tanto por perder». Su corazón latió con más fuerza, y, aunque quería negar lo evidente, él sabía que había cosas que aún no ataban. La imagen oscura continuó con su juego, gesticulando, como si tratara de mostrarle algo detrás de la superficie del espejo. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, sintiendo el escozor del miedo en su pecho. Pero una risa burlona fue su única respuesta. En ese momento, comprendió, no solo estaba enfrentando su propia sombra, sino los secretos que había enterrado en vida. Afuera, la tormenta comenzaba a crecer. Rayos iluminaban brevemente la habitación, lo que le permitía ver los retazos de su vida pasados en los espejos, su infancia, sus sueños perdidos, los momentos de abandono y la última imagen de su madre antes de desaparecer. La desesperación lo golpeó como un puño. «Deja de jugar con mi mente». Luis gritó, lanzando una lámpara al espejo, pero este no se rompió. En cambio, el impacto resonó como un trueno en la casa, un eco de su impotencia. La figura oscura se multiplicó, apareciendo en otros espejos, riendo a coro, convirtiendo el vestíbulo en un espectáculo de locura y caos. Las risas se transformaron rápidamente en gritos, voces conocidas que chorreaban fuera de los espejos, clamando por ayuda. Era el sonido de su pasado manifestándose, queriendo atraparlo. Los ecos se intensificaron al mismo tiempo que la oscuridad se cernía sobre él, como un depredador que iba en busca de su presa. Luis sintió el impulso de huir, pero cada beso del suelo se volvió una cadena que lo amarraba a su lugar. Justo cuando la corriente de terror comenzó a inundar su mente, se acordó de la luz de su madre, de sus ojos llenos de amor. Era la esperanza, su única salvación. «No», gritó, su energía renovándose. «No me llevarás, no hoy». Y entonces, en un acto de desesperación, cerró los ojos y tiró hacia atrás su brazo, como si cada sombra que lo había acechado se pudiera romper con un golpe. Instintivamente, se lanzó hacia el reflejo, empujando su cuerpo contra el cristal. Un destello de luz iluminó la habitación. Nunca había sentido algo tan vívido y devastador. Abriendo los ojos, se encontró a sí mismo de nuevo en la oscuridad, pero esta vez el silencio era ensordecedor. La casa había cambiado, empezó a desmoronarse a su alrededor. El sonido del crujido se hizo cada vez más fuerte, como si una fuerza desconocida lo reclamara. Pero entre el eco estaba el alarido de su madre, fuerte y desesperado. Luis, ven, la sensación de estar atrapado se apoderó de él nuevamente. Tenía que salir de esa pesadilla, pero sus ojos se fijaron en una nueva figura a través de otra ventana. Una imagen distorsionada, una sombra que se aferraba al frío de la noche, observándolo con una intensidad inquietante. «¿Quién eres?». La voz de Luis tembló, mientras el pánico comenzaba a tomar el control de su mente. La casa parecía reírse, cada sonido aumentando su ansiedad. «Siempre hay un precio que pagar», Luis. La figura se movió, acercándose más. «¿Estás listo para enfrentarlo?». El frío caló en su piel. Era el reflejo de un nuevo terror. ¿Qué más tenía que perder? El eco de su corazón lo guiaba hacia el abismo, donde lo desconocido esperaba. La lucha no había terminado, y las sombras aún acechaban. Ahora todo giraba en torno a una elección aterradora. ¿A qué estaba dispuesto a rendirse por recuperar a su madre? La respuesta, en cambio, se escondía entre las sombras. Luis tomó un respiro profundo. ¿Qué debo hacer? La desesperación se entrelazaba con su temor. La figura sonrió, y una risa escalofriante retumbó por las paredes de la casa mientras la oscuridad se volvía más densa. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar ahora? ¿Cuánto estaría dispuesto a perder para salvar lo que había amado? La pregunta quedó flotando en el aire, justo cuando un nuevo eco emergió del abismo.
La figura se acercó aún más, sus rasgos indescifrables enmarcados por la oscuridad que la envolvía. Luis, sintiendo que el aire se volvía pesado, luchaba por mantener su mente enfocada, pero el pánico comenzaba a desdibujar su realidad. De sus labios entreabiertos, un murmullo bajo escapó, como si la sombra estuviera diseccionando sus pensamientos. No puedes escapar de tus decisiones, Luis. Su voz era un eco de sus propios miedos, sus propias inseguridades. Cada palabra resonaba en la habitación con una claridad aterradora. Luis no podía dejar de pensar en su madre, cada recuerdo se entrelazaba con el dolor y la culpa. Hice todo lo que pude, no fue mi culpa. Su voz se quebró, rebotando en las sombras oscuras que se expandían. Y aún así, ella se fue. ¿Qué harás ahora? ¿Te unirás a ella, o te quedarás aquí, viviendo en la mentira? La figura sonrió, una mueca que parecía burlarse de su dolor. Luis sintió que su corazón se aceleraba, comprendiendo que lo que enfrentaba no era solo una sombra, sino una representación de su peor enemigo, él mismo. Con cada palabra, la casa crujía como si respondiera a sus pesares, el suelo vibrando bajo sus pies. «Basta», gritó, pero su voz se perdió en el vaivén de las risas, que se transformaron en susurros burlones. Luis buscó una salida, pero cada puerta y ventana parecía cerrarse, oprimiendo como un abrazo mortuorio. En su mente, el eco de Ben de su madre se convertía en un grito desesperado. Se estaba perdiendo, y sabía que su tiempo se agotaba. Tenía que decidir. La figura se inclinó hacia él, acercándose aún más, hasta que sintió el frío helado que emanaba. Solo tienes que renunciar a lo que más amas. Así es como todo termina, Luis murmuró, una voz suave, pero llena de veneno. El aire se volvió más denso, como si le hubieran arrojado un peso de culpa a sus hombros. No. No renunciaré a nada, balbuceó, pero dentro de él, la duda comenzaba a germinar. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Dejaría ir a su madre? En su mente, imágenes de su madre, su risa y su calor eran empañadas por sombras de remordimiento y dolor. Una lágrima se deslizó por su mejilla, y en ese instante de vulnerabilidad, la figura pareció alimentarse de él, su forma oscura como un agujero negro. Es una opción simple, insistió la sombra. Tu madre está atrapada tanto como tú. Ella no puede salir si tú no eliges dejarla ir. Cada palabra atravesaba su ser como cuchillos afilados. Pero la imagen de su madre sonriendo, sus ojos brillando bajo la luz del sol, lo inundó de fuerza. No puedo dejarla, susurró Luis, girando su cuerpo en busca de respuestas en otras imágenes a su alrededor. De repente, el espejo que había causado tanto terror comenzó a temblar. Luis notó un destello en su interior, una luz tenue que competía con la oscuridad. Se le ocurrió que tal vez había un camino para ambas almas. Espera. Si hay luz, tal vez haya esperanza, musitó para sí, pero la figura no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Extendió su mano, buscando el borde del espejo. Todo lo que había vivido le susurraba en la mente, no te rindas. Cuando sus dedos tocaron el cristal, un poderoso estallido sonó. Las luces parpadearon intensamente, antes de sumergirse en un silencio abrumador. La casa empezaba a perder su forma, con paredes que se ondulaban como si la realidad se fuera desgajando. ¿Qué está pasando?, preguntó Luis, temblando. Pero la figura se detuvo y, de repente, una voz diferente resonó en el aire, llena de cariño y con un eco familiar. Luis, soy yo. Los ojos de Luis se abrieron en shock. Era ella, su madre. La imagen de su rostro se proyectó en el espejo, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Mamá, exclamó, lanzándose hacia el reflejo, completamente ciego al peligro que acechaba, pero la figura oscura se lo impidió. No puedes salvarla, Luis. La oscuridad siempre ganará. El dolor y la confusión se intensificaron. En su corazón sentía el tirón hacia su madre, pero ese mismo anhelo estaba siendo socavado. ¿Podría conseguir rescatarla, o esa aparición era solo otro engaño? ¿Qué necesito hacer?, Luis preguntó, sintiéndose totalmente perdido. El eco de su voz colisionando con el susurro de la sombra,
y la imagen de su madre que brillaba con una esperanza tan frágil. Un silencio pesado envolvió la habitación, interrumpido solamente por las risas lejanas. La tensión era abrumadora, como una cuerda que se estiraba al borde de romperse. Las sombras se acercaron más, pero una pregunta quedó suspendida en el aire grisáceo: ¿podría enfrentar el precio que tendría que pagar por la salvación? Su respiración perdió ritmo, cada segundo se volvió eterna agonía. Las sombras esperaban, una tormenta a punto de desatarse. La elección estaba ante él, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Luis sintió el frío de las sombras rodeándolo, cada susurro un tentáculo que amenazaba con arrastrarlo hacia la desesperación. No podía permitir que eso sucediera. Se aferró a la idea de su madre, su sonrisa iluminaba incluso los rincones más oscuros de su mente. No puedo sola, pensó, tengo que hacer algo. Vamos, Luis, la figura oscura insistió, avanzando hacia él. Deja que ella descanse. Si decides seguir, te quedarás atrapado aquí para siempre, y ella también. Elige liberarla. La voz resonaba en su mente, como un mantra. La presión aumentaba, el aire se tornaba más denso, como si la casa misma lo estuviera asfixiando. No, gritó, impotente, la palabra dejó su boca como una explosión de aire. Pero la sombra sonrió, como si se alimentara de su sufrimiento. Clara, fuerte, su risa resonaba como un eco distorsionado. Tu madre no está en este mundo, Luis. Te lo han dicho, ya es hora de que lo aceptes. Enfocándose en el espejo, Luis buscó el destello de luz que aún brillaba. La imagen de su madre seguía ahí, sutil y esperanzadora. No podía dejarla ir, esa imagen era su única salvación. Hay una manera, se dijo a sí mismo, las chispas de esperanza comenzando a iluminar la oscuridad aplastante. Con un nuevo firmeza, extendió su mano hacia el espejo, listo para tocar el cristal otra vez. Si hay luz, podré encontrarla. Pero al acercarse, sintió que algo lo detenía. Un breve pero agudo dolor atravesó su mente. La sombra había lanzado un frío paralizante hacia su interior, haciéndolo tambalear. Esa luz no es para ti, Luis, susurró, su voz un velo helado. Es solo una ilusión. A cada segundo que pasaba, la figura acechante se apropiaba del espacio, estirando lo que parecía ser tentáculos oscuros que le rodeaban. No, gritó, retrocediendo. De pronto, los ecos de risas regresaron con más fuerza, marcas de dolor que resonaban en su piel, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. La risa se alzó, convirtiéndose en un grito agudo, como si la casa misma se hubiera sumado a la burla. Sin embargo, la voz de su madre brillaba a lo lejos, luchando por ser escuchada en medio del caos. Luis, confía, todavía hay tiempo, decía, cada palabra un hilo que tejía esperanza en su corazón. Cerrando los ojos, Luis respiró hondo. Necesitaba concentrarse. Sus manos temblaban, pero la determinación crecía, las sombras intensificaron su tirón, y a medida que el terror lo envolvía, Luis recobró su resolución. No voy a dejarte ganar, gritó, desafiando a la oscuridad. Respirando nuevamente, sintió la fuerza de su dolor, su culpa, imbuida en su grito. Con un golpe de valentía, tocó el espejo, el cristal vibró con una sorpresa, brillando intensamente. De repente, una luz blanca lo inundó todo y la figura oscura chilló, apartándose, aunque las risas seguirían resonando, ahora llenas de ira. No te olvides, eres parte de ellos, repetía la sombra, balbuceando como si las palabras fueran un hechizo. No soy. Exclamó Luis con fuerza. Sintió como el espejo absorbía su energía, transformando toda su desesperación y esperanzas en un faro de luz que empezó a romper la oscuridad. Entonces, un relámpago de brillantez lo atravesó, empujando a la sombra hacia las esquinas de la habitación. Luis podía ver más allá del cristal y, por un momento, creyó vislumbrar a su madre, pero justo cuando su corazón se llenó de ilusión, el espejo se oscureció. La imagen se oscureció con un rugido, el ambiente tembló nuevamente. Entonces un eco profundo resonó, como si el mismo lugar estuviese lamentándose por la luz que acababa de perder. Luis, lo que estás haciendo es peligroso, susurró una voz que parecía provenir del propio espejo. El precio a pagar puede ser más alto de lo que imaginas.
Luis sintió un escalofrío recorrer su columna, la advertencia se dibujó en su mente como una sombra amenazante. qué precio tendré que pagar?", preguntó, lleno de miedo y confusión. La figura oscura se estaba reconstruyendo detrás de la oscuridad, más fuerte que antes, alimentándose de su incerteza. Las luces comenzaron a ceder nuevamente a la penumbra. Luis comprendió que la lucha no había terminado, en su búsqueda por salvar a su madre, había desatado algo aún más siniestro. Las sombras sonrieron, susurrando promesas y miedos. El camino se tornaba aún más espinoso, y el clamor de la oscuridad se afianzaba en su pecho. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio, Luis?, rió la figura. Luis sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La elección que había hecho ahora giraba en torno a un dilema aún más aterrador. ¿Qué tendría que sacrificar para rescatarla? Pero en la profundidad de su ser, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Era su madre realmente quien necesitaba ser salvada, o sería él mismo quien, en el proceso, podría perderse para siempre? La presión en el aire se hacía casi insoportable, como un peso que aplastaba el corazón de Luis. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurros y risas burlonas inyectaban miedo en su mente. La figura oscura se alzaba, más imponente que nunca, mientras la esencia del terror parecía desgarrar su alma. ¿Qué harás, Luis?, cuestionaba la sombra, su voz resonando en cada rincón, desafiante y provocativa. Las imágenes de su madre, atrapada entre el dolor y la oscuridad, desfilaban en su mente con cada instante que pasaba. «No voy a dejarte ganar», gritó Luis, desafiando a la figura, su fuego interior comenzando a arder con intensidad. Sabía que la batalla no era solo por su madre, sino también por él mismo. La luz dentro de él chisporroteaba, iluminando incluso las partes más sombrías de su corazón. La figura oscura retrocedió momentáneamente, como si Luis hubiera hecho temblar los cimientos de su poder. «El precio es alto. Tendrás que elegir», susurró, cada palabra una advertencia. Pero Luis no podía permitir que el miedo lo dominara. Se acercó al espejo, sintió su energía fluyendo hacia el cristal, convirtiendo su desesperación en luz. «Debo enfrentar esta oscuridad», pensó, mientras la imagen de su madre aparecía una vez más, delineada con amor, coraje y orgullo. «Luis, confía en ti mismo. El amor siempre encuentra la manera», clamó la figura de su madre desde otro mundo, su voz llenando el aire con esperanza. Casi podía sentir su mano extendida, el calor de su amor que cruzaba esa línea entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Con una determinación renovada, Luis gritó: «Voy a liberarte, mamá. No importa lo que tenga que hacer». Entonces, todo estalló. La luz del espejo estalló en un destello brillante, iluminando la habitación como un sol radiante. Pero esa luz tenía un costo, el eco del sacrificio llenó el aire. Los gritos de la sombra se intensificaron, su rabia creciendo mientras intentaban frenarlo. «Tu vida, tu esencia, todo será nuestro», croaron las figuras, pero Luis se mantuvo firme. Con cada latido, la luz se expandía, recorriendo cada sombra y rincón oscuro, hasta que finalmente, con un grito de amor y desafío, Luis se lanzó hacia el espejo. La luz lo envolvió todo, una explosión de energía que iluminó cada rincón de su ser. Y cuando sintió que su cuerpo se desvanecía, supo que no estaba solo. La figura de su madre apareció, fusionándose con la luz, y a pesar del dolor que lo atravesaba, una paz abrumadora lo llenó. Entonces, de repente, todo se calmaría. La oscuridad se disipó, las risas y susurros se apagaron. Luis se encontró de pie en el vestíbulo de su casa, tembloroso pero vivo. El espejo frente a él había recuperado su forma normal, sin rastro de las sombras. Sus ojos se encontraron con los de su madre, ahora reflejados en él. Había ganado, por fin había ganado, pero había algo diferente, la conexión entre ellos permanecía. «Luis, siempre seré parte de ti», dijo su madre en susurros, su voz envolviendo sus pensamientos. Él sintió que el peso que lo había atormentado se desvanecía, y aunque sabía que las heridas tarde o temprano cicatrizarían, sus ojos estaban llenos de esperanza. De repente, un viento suave sopló a través de la casa, llevando con él la esencia del pasado, como si los ecos de la oscuridad se hubieran desvanecido para siempre. Luis cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio.
Había perdido algo en el camino, pero también ganó más de lo que podría haber imaginado, una conexión profunda y renovada con su madre, la esencia de su amor por siempre atada a su corazón. Afuera, el amanecer rompía la oscuridad de la noche, iluminando Iztapalapa como un nuevo comienzo. Luis respiró profundamente, sintiéndose ligero y aliviado. Aunque las sombras siempre estarían al acecho, él había elegido vivir. Y así, mientras el sol ascendía por el horizonte, Luis dio un paso hacia adelante, dejando atrás el pasado y llevando consigo los recuerdos de su madre en un lugar sagrado de su corazón. Ahora, un nuevo capítulo comenzaba. Su historia no terminaría aquí, porque siempre hay luz después de la oscuridad. La confianza llenaba su ser. Con cada paso, reafirmaba su compromiso, nunca dejaría que el miedo lo controlara de nuevo. Luis giró para mirar hacia donde estaba el espejo, y sonrió. Que vinieran las sombras, ahora tenía la fuerza y la luz para enfrentarlas. Este es el momento de hacer algo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, hazlo ahora. Ayudarás a alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.